Hay países que aman el fútbol. Y hay un país para el que el fútbol es algo más que amor. Es identidad. Es orgullo. Es la única cosa en el mundo que puede paralizar a 200 millones de personas al mismo tiempo. Brasil ganó su tercer título mundial en México en 1970. Fue el equipo más brillante que el fútbol había visto jamás. Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho. Un equipo que no jugaba al fútbol, lo bailaba. Y luego, el silencio. Porque después de 1970 pasaron 4 años. Luego 8. Luego 12. Luego 16. Luego 20. Luego 24. 24 años sin levantar una Copa del Mundo. Para un país que se llama a sí mismo o País do Futebol, eso no es solo una derrota deportiva. Es una herida que sangra en silencio, partido a partido, generación a generación. Y ahora es 1994. El mundo va a celebrar un mundial en un país que no entiende el fútbol. En Estados Unidos. En tierra yanqui. Y Brasil lleva 2 décadas intentando volver a ser lo que fue. 2 décadas fallando. Pero lo que nadie sabe todavía es que este va a ser el año. El año en que Brasil vuelve. El año en que la espera termina. Y el camino para llegar ahí va a pasar por los momentos más tensos, más dolorosos y más gloriosos que el fútbol puede producir. Hoy vas a vivir ese viaje. Hoy estás en 1994. Y Brasil está a punto de recuperar su lugar en la historia. Para entender lo que significó el Mundial de 1994 para Brasil, tienes que entender lo que pasó después de 1970. En 1974, el mundo esperaba otra obra de arte brasileña. Pero Alemania era implacable. Los canarinos llegaron a las semifinales y allí se quedaron. Tercer puesto. Una copa de bronce que nadie celebró en Río. 4 años después, en 1978, Brasil volvió a quedar tercero. De nuevo. Como si el destino se hubiera atascado. Y entonces llegó 1982. Argentina. El equipo de Zico. Sócrates. Falcao. Junior. Cerecino. Quizás el equipo más hermoso que Brasil había armado desde 1970. Un equipo que jugaba con una alegría y una libertad que enamoraba al mundo entero. Y Brasil perdió con Italia, 2-3. En uno de los partidos más dolorosos de la historia del fútbol. Zico llorando en el campo. Sócrates con la mirada perdida. Y una nación entera que creyó que aquella era la vez. Que era el año. Y no lo fue. La pregunta que Brasil se hacía desde hacía años era siempre la misma. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? En 1986, otra eliminación. Esta vez en cuartos de final, también en penaltis, contra Francia. Zico, que era el ídolo de toda una generación, falló un penalti. La imagen de él cubriéndose la cara quedó grabada en la memoria colectiva de un país. Y en 1990, en Italia, Maradona y Argentina los eliminaron 1-0 en octavos de final. Un gol de Canigia. Y Brasil de nuevo fuera. 20 años. 20 años después de México 70 y Brasil seguía sin ganar. El país del fútbol seguía esperando. Y para 1994 la presión era tan grande que empezaba a ser insostenible.
Pero antes de contarte lo que pasó en Estados Unidos en 1994, hay algo que tienes que saber sobre cómo Brasil llegó hasta ahí. Porque el camino no fue nada fácil. El hombre que iba a llevar a Brasil al Mundial de 1994 se llamaba Carlos Alberto Parreira. Y desde el primer día, Brasil lo odió. No metafóricamente. Lo odiaron de verdad. ¿Por qué? Porque Parreira no creía en el juego bonito. No creía en la magia sin control. No creía en que Brasil tenía que atacar y atacar sin importar lo que pasara atrás. Parreira creía en el orden, en la solidez, en las dos líneas defensivas bien colocadas, en un fútbol práctico, eficiente, que ganara partidos sin necesariamente encandilarte. Para un país que había inventado el fútbol espectáculo, eso era casi una herejía. Y los resultados no acompañaron al principio. En 1991, el equipo que precedió a Parreira, con Paulo Falcao al mando, cayó en la primera ronda de la Copa América. Eso fue la gota que colmó el vaso. Falcao fuera. Parreira dentro. Y Parreira tomó una decisión que escandalizó a todo el fútbol brasileño. Convocó a Romário. Romário era un genio. Un talento absoluto. Pero también era el jugador más difícil de manejar que había en Brasil. O en el mundo, posiblemente. Llegaba tarde a los entrenamientos. Se peleaba con los entrenadores. Hacía lo que quería fuera del campo. Era escandaloso, caprichoso e impredecible. Y era, simplemente, el mejor delantero del planeta en ese momento. Ese año, en el Barcelona de Johan Cruyff, Romário estaba en un nivel sobrehumano. 30 goles en la liga. Campeón de Europa. Pero había rumores de que Parreira no lo llevaría al Mundial por sus problemas de disciplina. Y la opinión pública brasileña fue clarísima: si Romário no iba al Mundial, Parreira iba a pagar las consecuencias. Al final, Romário fue. Y junto a él, un delantero que parecía su opuesto en todo, pero que resultó ser la mitad perfecta de uno de los dúos más letales de la historia de los mundiales. Su nombre era Bebeto. Mientras Romário era potencia, instinto y fuerza bruta, Bebeto era gracia, inteligencia y movimiento. Donde uno ocupaba el espacio, el otro lo creaba. Donde uno golpeaba, el otro aparecía para rematar. Llevaban años jugando juntos en la selección, pero en 1994 esa dupla estaba a punto de alcanzar su versión más letal. El capitán era Raí. El volante de contención era Mauro Silva. En el centro del campo, la disciplina táctica de Mazinho y la calidad de Zinho. Atrás, la solidez de Aldair y Márcio Santos. Y en el arco, Taffarel. Un portero que parecía invisible en los partidos normales, pero que en los momentos decisivos se convertía en un muro. Este no era el Brasil de los sueños. No era el Brasil que te hacía levantarte del sofá para aplaudir. Pero era un Brasil que podía ganar. Y en 1994, ganar era lo único que importaba. Pero antes de llegar al Mundial, Brasil tuvo que hacer algo que llevaba décadas sin hacer: clasificarse sin sustos. Y las eliminatorias sudamericanas estuvieron llenas de ellos. Brasil perdió en Bolivia. En La Paz. La primera derrota de Brasil en toda la historia de las eliminatorias sudamericanas. En el país del fútbol, eso fue como una catástrofe nacional. Y luego empató con Ecuador en Quito. Más alarmas. Más dudas. Más presión sobre Parreira.
Pero al final llegaron. Al final clasificaron. Y el último partido de las eliminatorias, en el Maracaná contra Uruguay, lo ganaron gracias a 2 goles de Romario. Ese hombre que era un problema fuera del campo era un salvador dentro de él. Brasil llegó a Estados Unidos con dudas, con presión, con el peso de 24 años encima y con la sensación de que esta era la última oportunidad para una generación entera. Junio de 1994. El mayor evento deportivo del mundo llega a un país que no tiene ni idea de qué es el fútbol. Piénsalo un momento. La Copa del Mundo. En Estados Unidos. En un país donde al fútbol lo llaman soccer para diferenciarlo del fútbol americano. En un país donde, en 1994, no existe todavía una liga profesional de fútbol. En un país donde el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano son religión y el soccer es el deporte que juegan los niños pequeños los sábados por la mañana. La FIFA eligió Estados Unidos porque era la apuesta más ambiciosa de la historia. Querían conquistar el último gran mercado que les quedaba. Querían que el fútbol penetrara en el país más poderoso del mundo. Y para sorpresa de muchos, funcionó. Los estadios americanos eran enormes. El Rose Bowl de Pasadena tenía capacidad para más de 90.000 personas. Y se llenaron. Partido tras partido, en medio del calor brutal del verano norteamericano, con temperaturas que en algunos casos llegaron a los 40 grados en el campo. 40 grados. Para jugar 90 minutos de fútbol, con la posibilidad de prórrogas y penaltis. Eso fue exactamente lo que le tocó a Brasil en la final. Pero no nos adelantemos. Este mundial tuvo algo único que ningún otro había tenido antes y ninguno ha tenido después, un partido de fútbol jugado dentro de un estadio cubierto. El Pontiac Silverdome de Detroit. Techo cerrado. Césped artificial. Algo que los puristas del fútbol miraron con horror, pero que demostró que el fútbol podía existir en cualquier contexto. Y en ese ambiente de novedad, de calor, de grandiosidad americana, el torneo arrancó con una energía especial. Diferente a cualquier otra Copa del Mundo anterior. Pero lo que nadie esperaba era que este mundial iba a estar marcado por tragedias, escándalos y momentos que cambiarían la historia del fútbol para siempre. Uno de esos momentos ni siquiera ocurrió dentro del campo. Ocurrió en un estacionamiento de Medellín, Colombia. Y hay que contarlo. Porque forma parte de la historia de este mundial de una manera que ningún otro suceso podría. Colombia llegó al Mundial de 1994 como una de las grandes favoritas. No es exageración. En las eliminatorias, habían goleado a Argentina 5-0. En Buenos Aires. En el Monumental. 5 goles a la vigente subcampeona del mundo. Fue una actuación tan aplastante que Pelé lo señaló como candidatos al título. Pelé dijo que Colombia podía ganar el mundial. Y cuando Pelé dice algo así, el mundo lo escucha. Tenían a Carlos Valderrama, el pibe, uno de los mejores mediocampistas del mundo. Tenían a Faustino Asprilla, veloz e impredecible. Tenían a Freddy Rincón. A Adolfo El Tren Valencia. Y en la defensa, tenían a Andrés Escobar. Andrés Escobar. Lo llamaban el caballero del fútbol. No por marketing. Por convicción. Era un defensor inteligente, sereno, un líder dentro y fuera del campo. El tipo de jugador que los entrenadores sueñan con tener, talento y carácter al mismo tiempo.
Y llevaba en el cuerpo un peso que ninguno de sus compañeros conocía todavía. Amenazas. Presiones. La sombra del narcotráfico que en aquella Colombia de 1994 lo envenenaba todo, incluido el fútbol. Antes de que empezara el torneo, la selección colombiana ya había recibido amenazas de muerte. Amenazas reales. Los nombres de los jugadores circulaban en listas. Se decía que organizaciones criminales que apostaban ilegalmente habían puesto dinero en Colombia y que si el equipo no rendía, alguien pagaría las consecuencias. El entrenador, Francisco Pancho Maturana, llegó a considerar seriamente abandonar el torneo antes de que empezara. Las amenazas eran demasiado concretas, demasiado precisas para ignorarlas. Pero se quedaron. Los jugadores votaron quedarse. Andrés Escobar votó quedarse. Y así llegó el 22 de junio de 1994. Colombia contra Estados Unidos. Partido decisivo. El Rose Bowl de Pasadena. Calor. Más de 90.000 espectadores. Colombia necesitaba ganar. Había perdido el primer partido contra Rumanía 1-3. Con la espalda contra la pared, el equipo de Maturana salió al campo a jugárselo todo. Minuto 34. El lateral americano John Harkes envió un centro desde el costado izquierdo. Un balón peligroso hacia el área. Andrés Escobar se interpuso, intentó despejar, intentó cortar el peligro antes de que llegara al delantero americano. El balón chocó con su pierna y entró en su propia portería. Andrés Escobar se agarró la cabeza. Miró al cielo. Miró a su arquero Óscar Córdoba, que no podía hacer nada. Miró el balón dentro de la red. Y supo, con una certeza que solo él podía sentir en ese momento, que acababa de cambiar algo. Que ese gol iba a tener consecuencias que iban mucho más allá del marcador. Estados Unidos ganó el partido 2-1. El gol de Orney Stewart cerró la victoria americana. Y Colombia quedó prácticamente eliminada. Aunque ganaron el último partido del grupo contra Suiza 2-0, los puntos no alcanzaron. El equipo de Valderrama, Escobar y compañía regresó a casa antes de tiempo. Y ahí empieza la parte más oscura de esta historia. Los compañeros de Escobar le aconsejaron que no volviera todavía a Colombia. Que esperara. Que los ánimos estaban demasiado caldeados. Que las amenazas eran demasiado reales. Escobar no quiso escucharlos. Dijo que había que afrontar las consecuencias. Que era su responsabilidad. Que él no iba a esconderse. Antes de subir al avión, le dijo a Faustino Asprilla, hay que tener cuidado. Una advertencia que resultaría profética. El 2 de julio de 1994. 10 días después del partido contra Estados Unidos. Andrés Escobar estaba en el estacionamiento del restaurante El Indio, en Medellín. Dos hombres vinculados al mundo del narcotráfico, los hermanos Gallón Henao, lo increparon por el autogol. Escobar les pidió respeto. Se generó un altercado. Y entonces el chofer de los Gallón Henao, Humberto Muñoz Castro, bajó de una camioneta y disparó 6 veces. Cada vez que apretaba el gatillo, gritaba, golazo. Andrés Escobar murió con 27 años. Con toda una vida por delante. Con un contrato a punto de firmarse con el Milan de Italia, donde iba a reemplazar a Franco Baresi. Con una novia. Con una familia. Con un fútbol que todavía no había terminado de disfrutar.
Escribió algo en una columna de periódico después del autogol, antes de morir. Una frase que se convirtió en su epitafio. La vida no termina aquí. 120,000 personas fueron a su funeral en Medellín. Y mientras Colombia lloraba a su héroe, el mundial seguía. Los estadios seguían llenos. Los aficionados seguían cantando. Y Brasil seguía jugando. Pero la sombra de Escobar flotó sobre ese torneo hasta el último día. Porque el fútbol, en 1994, demostró que a veces va mucho más allá del fútbol. El 19 de junio de 1994. Stanford, California. Brasil entra en escena. El Grupo B. 4 equipos. Brasil, Suecia, Rusia y Camerún. Sobre el papel, Brasil era el favorito indiscutible. Pero en el fútbol, el papel es solo papel. El primer partido era contra Rusia. Y el mundo esperaba ver si la Brasil de Parreira podía ser tan sólida como su entrenador prometía. La respuesta fue sí. Con creces. Desde el primer minuto, Brasil manejó el partido con una autoridad que hacía tiempo no se veía en la selección. Mazinho, Sino y Mauro Silva dominaron el centro del campo. Y arriba, la dupla que el mundo estaba a punto de enamorarse, Romario y Bebeto, demostraron que su entendimiento era casi telepático. Marcador final, Brasil 2, Rusia 0. Goles de Romario y Ray. Un partido controlado. Profesional. Sin brillantez extrema, pero sin fisuras. Exactamente lo que Parreira quería. Los expertos lo valoraron de manera mixta. ¿Ganaron? Sí. Pero ¿dónde está la magia? ¿Dónde está el juego bonito? La prensa brasileña no acababa de convencerse. Pero Parreira era imperturbable. Ganamos. Eso es lo que importa. Y tenía razón. El segundo partido fue contra Camerún. Y aquí Brasil demostró que no solo podía ser sólido, podía también ser contundente. 3-0. Goles de Romario, Bebeto y Marcio Santos de cabeza. Camerún no pudo con la presión. El equipo africano, que había sorprendido al mundo en 1990, no encontró ningún hueco en la defensa brasileña. Atrás, Aldair, Marcio Santos y el lateral Leonardo estaban siendo una muralla. Pero algo ocurrió en ese partido que nadie esperaba. Algo que iba a condicionar el resto del torneo para Brasil. Leonardo, el lateral izquierdo brasileño, fue expulsado. Pero no por una entrada normal. No por una falta táctica. Fue un codazo deliberado al norteamericano Tab Ramos en el minuto 43. Un gesto violento, inexplicable, de uno de los jugadores más elegantes que Brasil tenía. La tarjeta roja fue inmediata. Y la sanción que vino después fue devastadora. Leonardo quedó suspendido para el siguiente partido. Y el siguiente partido era contra Estados Unidos. El 4 de julio. El día de la independencia americana. En el estadio de la selección anfitriona. Con 93.000 personas en las gradas. No podía haber peor momento para perder a uno de tus mejores jugadores. Pero antes de los octavos, quedaba el tercer partido de grupos. Brasil contra Suecia. Y con la clasificación ya asegurada, Parreira hizo rotaciones. Fue el primer partido de Brasil en un estadio cubierto en toda su historia. El Pontiac Silverdome de Detroit. Una experiencia extraña para un equipo acostumbrado al calor y al cielo abierto.
Y el resultado reflejó esa rareza, empate a 1. Suecia se adelantó en el marcador con un gol de Anderson. Romário igualó para Brasil. Pero la victoria no llegó. Brasil terminó primero del grupo con 7 puntos, los que sumaban 2 victorias y un empate. No era una señal de alarma, pero sí un recordatorio: ningún equipo en este mundial iba a regalar nada. Y la selección sueca, que nadie tomaba en serio al principio del torneo, acababa de demostrar que podía plantar cara a cualquiera, incluso a Brasil. Lo que nadie sabía en ese momento es que Suecia y Brasil volverían a verse. Primero en grupos, como acababan de hacer. Luego en octavos, Brasil contra alguien diferente. Y finalmente, en semifinales. 3 encuentros con el mismo rival. Una historia dentro de la historia. Pero eso vendría después. Porque primero, Brasil tenía que superar el obstáculo más complicado de la fase de grupos hasta ese momento. Tenía que ganar a Estados Unidos. Con 10 hombres. El 4 de julio. 4 de julio de 1994. Día de la Independencia de los Estados Unidos. El país anfitrión del Mundial celebra su fiesta nacional. Y lo celebra de la mejor manera posible, jugando contra Brasil. Contra el máximo favorito al título. En su casa. Con toda la nación detrás. No podrían haber diseñado un escenario más adverso para Brasil si lo hubieran intentado. Los americanos no eran ingenuos. Sabían que Brasil era superior en calidad individual. Pero el fútbol no siempre lo gana el mejor. Y ellos tenían algo que el dinero no compra: el apoyo de todo un país que se había enamorado de su selección durante el torneo. Y Brasil llegaba sin Leonardo. El lateral izquierdo suspendido. Una pieza clave del sistema de Parreira. Un hueco que había que tapar con recursos, no con calidad. Aún así, en el minuto 74, Bebeto aprovechó un movimiento genial de Romário para disparar y marcar el único gol del partido. 1-0. Brasil a cuartos de final. Pero no fue fácil. No fue sencillo. Fue un partido tenso, físico, en el que Estados Unidos luchó hasta el último minuto y en el que cualquier error defensivo podría haber cambiado la historia. Y en ese momento, algo empezó a cambiar dentro del vestuario brasileño. La victoria sobre el anfitrión, en su fiesta nacional, con un hombre menos en la plantilla disponible, con la presión máxima encima, esa victoria hizo algo al equipo. Les dio confianza. No la confianza arrogante de quien cree que va a ganar siempre. La confianza profunda de quien sabe que puede ganar cuando las cosas se ponen difíciles. Y en un mundial, esa diferencia lo es todo. Brasil estaba en cuartos de final. Y el siguiente rival era uno de los equipos más brillantes del torneo. Holanda. Los Orange. Con Dennis Bergkamp. Con Frank Rijkaard. Con Marco Overmars. Con una selección que había llegado a cuartos jugando un fútbol fluido y vistoso que recordaba, irónicamente, al viejo Brasil. Si había un equipo en el torneo capaz de eliminar a Brasil con estilo, era ese. Dallas, Texas. 9 de julio de 1994. Brasil contra Holanda. Este era el partido que los entendidos del fútbol habían señalado como el duelo más atractivo del torneo. 2 filosofías. 2 estilos. 2 maneras de entender el juego de equipo. Holanda había llegado fantásticamente bien. Bergkamp era una maravilla. Móvil, inteligente,
capaz de hacer el gol que no esperabas en el momento que menos lo veías venir. Y sin embargo, cuando el partido terminó, el marcador decía 3-2 para Brasil. Pero ese marcador no cuenta la historia. Hay que vivirla. Romario abrió el marcador en el primer tiempo. Gol de habilidad pura. Bebeto amplió la ventaja con un disparo que no le dejó ninguna opción al portero holandés. 2-0 al descanso. Brasil dominaba. Y aquí apareció algo que este mundial le regaló al mundo entero. La celebración de la cuna. Bebeto había sido padre 3 días antes. Y cuando marcó ese gol, en lugar de correr o saltar, se arrodilló en el césped y empezó a mecer los brazos, como si tuviera a su hijo recién nacido. Romario y Mazinho se unieron inmediatamente. Y la imagen de los 3 jugadores meciendo bebés imaginarios en el césped de Dallas se convirtió en una de las celebraciones más icónicas de la historia de los mundiales. En un torneo cargado de drama y tragedia, ese momento fue humano, puro, real. Y el mundo lo abrazó. Pero Holanda no se rindió. Wenner descontó para Holanda. Y en el minuto 76, Aaron Wenner aprovechó un rebote para empatar el partido. 2-2. El estadio explotó. 30 minutos para decidir el pase a semifinales. Y entonces apareció Branco. Branco, el lateral izquierdo que había entrado para cubrir el hueco de Leonardo, agarró el balón en la frontal del área, se preparó y disparó con toda la potencia de su pierna izquierda. El balón entró en el ángulo superior derecho de la portería holandesa como si fuera un misil. 3-2. No era una estrella. No era Romario ni Bebeto. Era Branco, el hombre que había llegado para tapar un hueco, el que nadie nombra cuando habla de este equipo, el que no salía en los carteles. Y fue él quien metió el gol más importante de Brasil en toda la fase eliminatoria hasta ese momento. El fútbol tiene esa justicia poética que ningún otro deporte puede igualar. Brasil estaba en semifinales. El 13 de julio de 1994. Brasil contra Suecia en semifinales. Y si te preguntas si era extraño ver a 2 equipos con colores tan similares jugando entre sí, la respuesta es sí. Fue rarísimo. Pero el parecido en los colores era lo único que los unía, porque en el campo sus estilos eran completamente opuestos. Suecia había sido la gran sorpresa del torneo. Habían eliminado a Arabia Saudí en octavos y luego, en cuartos, en uno de los partidos más dramáticos de la competición, habían eliminado a Rumanía en penaltis. No eran espectaculares, pero eran sólidos, organizados, difíciles de batir. Y tenían algo que preocupaba a Parreira: habían empatado con Brasil en la fase de grupos. Le habían marcado un gol. Habían demostrado que podían hacerle daño. El partido fue un ejercicio de dominio brasileño. Control del balón. Paciencia. Espera. Los suecos, que sabían que físicamente eran superiores, intentaron aguantar el partido y esperar su momento. Pero el momento llegó para Brasil. Minuto 80. Romario cabeceó entre gigantes. El gol fue casi inverosímil. Romario medía 1,73 m. Los defensores suecos eran todos considerablemente más altos. Y aún así, en una jugada de pelota parada, el pequeño delantero brasileño se elevó por encima de todos ellos y cabeceó con una precisión quirúrgica. 1-0. El único gol del partido. Johan Cruyff, que en ese momento era uno de los analistas más respetados del mundo, dijo de ese partido:
sin duda el mejor jugado por la selección brasileña en todo el torneo. No fueron los suecos quienes cerraron el marcador. Fueron los brasileños quienes los arrinconaron, quienes agotaron en 90 minutos la fuerza física de un equipo perfectamente organizado. No era un elogio menor. Venía de Cruyff. Venía del hombre que había inventado el fútbol total. Y el hombre que había inventado el fútbol total estaba diciendo que Brasil, ese Brasil sin magia aparente, había jugado el mejor partido del torneo. Brasil estaba en la final. Primera final desde 1970. 24 años esperando este momento. Y el rival que esperaba al otro lado era una vieja conocida. Italia. Exactamente el mismo rival que en 1970. El mismo choque de filosofías. La misma rivalidad histórica. Pero con una diferencia fundamental. En 1970, la final terminó 4-1 para Brasil. Fue un festival de fútbol. Fue la final más hermosa de la historia. Lo que nadie imaginaba era que esta final sería todo lo contrario. 17 de julio de 1994. El Rose Bowl de Pasadena, California. Capacidad 94.194 espectadores. Temperatura en el campo 40 grados centígrados. Hora de inicio 12:30 del mediodía, hora local. 12:30 del mediodía. En 40 grados. La final de un mundial jugada con el sol en el cenit. Directamente encima del campo. Sin sombra. Sin refugio. Una decisión tomada por los intereses televisivos americanos que convirtió el partido en una prueba de resistencia física además de una batalla táctica. Las gradas eran un mosaico de verde y amarillo brasileño mezclado con el azul de Italia. 94.000 personas. El ruido era ensordecedor incluso antes de que empezara el partido. En Brasil, era la madrugada. Pero nadie dormía. Las calles vacías. Los bares llenos. Las televisiones encendidas en cada rincón del país. Desde las favelas de Río hasta los rascacielos de Sao Paulo, 200 millones de personas contenían la respiración. 24 años esperando este momento. Y la pregunta que se hacía todo el país era la misma: ¿puede este equipo, este Brasil que no enamora pero que gana, puede este equipo cerrar la herida que se abrió en 1970? Italia, por su parte, llegaba a esta final gracias a un hombre. Solo gracias a un hombre. Roberto Baggio. El divino cola de caballo. El mejor jugador del mundo en 1993. Un jugador de una sensibilidad técnica y una elegancia que hacía que incluso sus rivales le aplaudieran. Baggio había llevado a Italia prácticamente solo a esta final. Contra Nigeria, cuando Italia perdía y ya parecía eliminada, Baggio marcó el empate en el minuto 88. Y luego marcó en la prórroga. Contra España, en cuartos de final, Baggio marcó el gol de la victoria a 2 minutos del final. Contra Bulgaria, en semifinales, Baggio marcó 2 goles para llegar aquí. Era el jugador del torneo. Y se enfrentaba a la dupla del torneo. Baggio contra Romario y Bebeto. El artista solitario contra la pareja perfecta. Y el partido empezó. Los primeros minutos fueron de tanteo. Brasil intentó imponer su control de balón. Italia se replegó y esperó, como hacen siempre los italianos en los grandes partidos. Defensa primero. Contragolpe después. Con Baggio suelto en el campo,
listo para explotar cualquier espacio. Pero el espacio nunca llegó. La defensa brasileña era una pared. Aldair y Marcio Santos no le daban ni un centímetro a los delanteros italianos. Y atrás, Taffarel, que llevaba todo el torneo sin que nadie confiara en él demasiado, estaba siendo simplemente perfecto. Y los minutos pasaban. 10, 20, 30. Sin goles. Italia tuvo sus momentos. Baggio, que incluso en un día malo era capaz de inventar lo inesperado, tuvo una ocasión en la primera mitad que pasó rozando el palo. Brasil, con Romario moviéndose constantemente, reclamando balones, generando dudas en la defensa italiana, también estuvo cerca. Un disparo de Bebeto que Pagliuca desvió. Un cabezazo de Massinho que pasó alto. Pero el gol no caía. No caía de un lado. No caía del otro. Descanso. 0-0. La prensa ya empezaba a hablar de la final más aburrida de la historia. Y la segunda parte no cambió demasiado esa percepción. Los dos equipos habían estudiado tanto al contrario que casi se anulaban mutuamente. Era como una partida de ajedrez entre dos grandísimos jugadores. Nadie se arriesgaba porque el error podía costar demasiado. Parreira intentó desatascar el partido. Sustituyó a Sino por Viola, un delantero puro. Quería más presencia ofensiva. Quería un gol. Y Brasil fue por él. Con 22 disparos a la portería de Pagliuca durante todo el partido, frente a solo 6 del rival, Brasil fue el equipo más ofensivo. Pero la portería italiana parecía protegida por alguna fuerza invisible. Romario, en un momento del segundo tiempo, tuvo el balón solo frente al arco. Solo frente a Pagliuca. El disparo debería haber entrado. Y Pagliuca lo atajó. En ese momento, algo en el ambiente del estadio cambió. Como si el partido hubiera decidido que no iba a haber gol. Como si el destino hubiera optado por la crueldad absoluta de los penaltis. 90 minutos. 0-0. 30 minutos de prórroga. 0-0. Primera final de la historia de los mundiales terminada sin goles después de 120 minutos. Y ahora, por primera vez en la historia de una final de Copa del Mundo, el título se iba a decidir en una tanda de penaltis. El momento más cruel del fútbol. 11 metros. Un portero. Un jugador. Y el peso del mundo encima. Los jugadores se reunieron. Bebeto, que había pasado el partido entero corriendo en ese calor infernal, tenía los ojos cerrados. Romario miraba al suelo. Dunga, el capitán, el guerrero, el hombre que representaba todo lo que Parreira quería de este equipo, hablaba con sus compañeros con una calma que venía del profundo dentro. Estamos aquí. Llevamos 24 años esperando. Esta tanda de penaltis la ganamos nosotros. No lo sabemos con certeza. Nunca se puede saber qué se dice exactamente en esos momentos. Pero algo dijo Dunga que hizo que sus compañeros asintieran. Que se levantaran. Que caminaran hacia el punto de penalti con la cabeza alta. El primero en lanzar fue Franco Baresi, el capitán de Italia, el mejor defensa del mundo, un jugador que llevaba toda su carrera ganando, un hombre que no fallaba. Baresi se acercó al balón, tomó carrerilla, disparó y mandó el balón por encima del larguero. Baresi, el capitán, el veterano,
el más experimentado. Falló el primero. Brasil tenía la ventaja. El siguiente en lanzar era Márcio Santos para Brasil. Y Pagliuca se lanzó a su derecha. Y atajó. 1-1 en fallos. La tanda continuaba. Albertini para Italia. Lo mandó al ángulo superior. Sin opciones para Taffarel. Gol. Italia, 1, Brasil, 0. Romário. El mejor jugador de Brasil. Quizás el mejor delantero del mundo en ese momento. Se acercó al punto de penalti con la misma cara de siempre. Sin nervios visibles. O al menos sin mostrarlos. Disparó al palo izquierdo de Pagliuca. El balón entró rozando el poste. Gol. Italia, 1, Brasil, 1. Evani lanzó para Italia. Gol. Alto, al centro. Taffarel se lanzó y no llegó. Italia, 2, Brasil, 1. Branco. Otra vez Branco. El hombre que ya había marcado el gol más importante en cuartos. Ahora tenía que mantener viva a Brasil en la tanda. Lanzó al ángulo bajo izquierdo. Gol. Italia, 2. Brasil, 2. Igualados a 2. Con un penalti por cada lado todavía disponible. Massaro para Italia. Daniele Massaro, que apenas 2 meses antes había marcado 2 goles en la final de la Champions League con el Milan. Un hombre acostumbrado a los grandes momentos. Un hombre que en esa final había tenido varias ocasiones claras que Taffarel le había negado. Se acercó al punto de penalti. Y disparó. Taffarel se lanzó a su izquierda. Y detuvo el disparo. Taffarel detuvo el penalti de Massaro. El portero que había vivido todo el torneo a la sombra de Romário y Bebeto. El portero al que nadie nombraba. El portero que cuando Brasil atacaba era invisible. Y en el momento más importante del Mundial, en el momento en que su país necesitaba un milagro, apareció. Dunga fue el siguiente en lanzar para Brasil. Dunga. El hombre que no fascinaba a nadie. El volante defensivo que encarnaba todo lo que los críticos odiaban del Brasil de Parreira, pragmático, físico, sin magia aparente. Pero Dunga era el capitán. Y los capitanes no tiemblan. Se colocó frente al balón. Tomó carrerilla. Disparó abajo, a la derecha. Gol. Brasil, 3, Italia, 2. Con un penalti italiano todavía por lanzar. Y entonces llegó Roberto Baggio al punto de penalti. Roberto Baggio. El jugador que había llevado a Italia hasta aquí. El hombre que había ganado el Balón de Oro el año anterior. El jugador del torneo. El artista. El que lloraba en los vestuarios y salía al campo a hacer milagros. Baggio tenía que marcar para que Italia siguiera viva. Baggio tenía que marcar para que la tanda llegara a un quinto lanzador. Baggio tenía que marcar. El estadio. 94,000 personas. Un silencio que no existe en ningún otro deporte del mundo. El silencio de antes de un penalti decisivo en una final del Mundial. En Brasil, 200 millones de personas sin respirar. En Italia, 200 millones de personas sin respirar. En el campo, solo Baggio. Y Taffarel. Y 11 metros de hierba. Baggio tomó su carrerilla habitual. Corta. Elegante. Y disparó.
El balón se elevó. Y siguió elevándose. Y pasó por encima del larguero. Roberto Baggio falló. Y Brasil ganó el Mundial. En las calles de Río de Janeiro, de Sao Paulo, de Salvador, de Belo Horizonte, de cada ciudad, de cada pueblo, de cada rincón de Brasil, la gente salió a la calle. 200 millones de personas gritando al mismo tiempo. 24 años de espera terminados en el momento en que el balón de Baggio pasó por encima del larguero. Dunga levantó la Copa del Mundo con las dos manos. Y lloró. El capitán pragmático, el hombre que no mostraba emociones, lloró. Parreira se quedó inmóvil durante unos segundos. Como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Como si 20 años de críticas, de dudas, del fútbol de Parreira es aburrido, como si todo eso hubiera tardado un momento en disolverse. Y luego sonrió. La sonrisa de quien tenía razón. ¿Qué significó el título de 1994 para Brasil? No es una pregunta con respuesta fácil. Porque no fue solo un cuarto título mundial. No fue solo poner el número 4 en la camiseta. No fue solo ganar una copa. Fue cerrar una herida. Brasil llevaba 24 años cargando con algo que en el resto del mundo quizás nadie podría entender. La idea de que el país del fútbol, el único que había ganado 3 mundiales, el que tenía a Pelé, el que inventó el juego bonito, no podía volver a ganar. Había algo en ese silencio que pesaba, que dolía, que se transmitía de generación en generación como una deuda impagada. Y ese día, el 17 de julio de 1994, en el Rose Bowl de Pasadena, la deuda quedó saldada. Pero lo hizo de una manera que nadie había esperado. No con la magia de 1970. No con el ballet de Pelé, sino con el trabajo, con la solidez, con un equipo que no sedujo al mundo, pero que ganó cuando tenía que ganar, que defendió cuando tenía que defender y que cuando llegó el momento de los penaltis, confió en sus jugadores y sus jugadores respondieron. Romario fue el mejor jugador del torneo. 5 goles en 7 partidos, pero con una influencia que iba mucho más allá de los números. Era el eje de todo. La razón por la que las defensas rivales tenían que reorganizarse. La amenaza constante que creaba espacio para Bebeto. El instinto puro en cada área. Luego de ganar, dijo, siempre supe que íbamos a ganar. Nunca tuve dudas. Era Romario. Era imposible que dijera otra cosa. Y Bebeto. El hombre que celebró ser padre en el campo, frente a 90.000 personas. El hombre que convirtió un momento personal en un símbolo de humanidad dentro de un deporte que a veces olvida que los jugadores también son personas. Y Taffarel. El portero invisible que apareció en el momento más importante. Cuyas manos detuvieron el penalti que podía haberle dado el título a Italia. Cuyas manos le dieron a Brasil la oportunidad de Baggio. Y Baggio. Hay que hablar de Baggio. Porque su imagen, solitaria, con las manos en la cabeza y los ojos mirando hacia arriba después de fallar ese penalti, es quizás la imagen más poderosa de toda la historia de los mundiales. No porque sea la imagen de una derrota, sino porque en ese momento, en ese fotograma que el tiempo ha vuelto eterno, está concentrado todo lo que el fútbol puede hacerle a un ser humano. Baggio era el mejor jugador del torneo. El que había llevado a Italia casi él solo hasta la final. Y en el último momento, cuando más se le necesitaba, falló. No porque fuera un cobarde.
no porque le faltara calidad, sino porque el fútbol, en su crueldad y su belleza simultáneas, a veces elige ese final. Años después, Baggio dijo, ese momento me persigue. Y seguirá persiguiéndome. Pero no me arrepiento de nada. Prefiero haber llegado ahí y haber fallado que no haber llegado nunca. El fútbol necesita a sus Baggios tanto como necesita a sus Romarios. El Mundial de 1994 fue el último con 24 selecciones. Rompió récords de asistencia, más de 3,5 millones de espectadores en total. Un promedio de cerca de 70.000 por partido. Nunca antes se había llegado a esa cifra. Y fue el Mundial donde Oleg Salenko, el delantero ruso, marcó 5 goles en un solo partido contra Camerún, récord que todavía hoy nadie ha igualado. El mismo Mundial donde Hristo Stoichkov llevó a Bulgaria a semifinales por primera vez en su historia. Donde Maradona fue suspendido por doping y Argentina se derrumbó. Donde Colombia llegó favorita y se fue en tragedia. Un torneo que lo tuvo todo. Alegría. Gloria. Drama. Escándalo. Tragedia. Y al final, Brasil. Tetracampeón. El primero en la historia en ganar 4 mundiales. El país del fútbol, que llevaba 24 años esperando, volvió a ser el rey. Ese balón que Roberto Baggio mandó por encima del larguero el 17 de julio de 1994 en Pasadena. Todavía está en el aire. Para los brasileños, el momento en que el tiempo se detuvo y empezó la fiesta. Para los italianos, el instante que nunca termina. Para el fútbol, la prueba definitiva de que este deporte es el único capaz de concentrar en 11 metros de césped toda la alegría, todo el dolor y toda la humanidad del mundo. Brasil ganó el Mundial de 1994 no con el fútbol más bonito que haya jugado jamás. Lo ganó con el más necesario. Y a veces, en la vida como en el fútbol, lo necesario es exactamente lo que hace falta.